Señor, primeramente te damos gracias. Gracias, Señor, por tenernos aquí para aprender de tu palabra. Señor, pese a las dificultades, Señor, que hay tantos enfermos, que el tiempo, Señor, nos ha desconocido, Señor, y hay muchos afectados por este sistema frontal. Los enfermos, Señor, en particular, de mis hermanas que han hablado, Señor, yo espero que tu bendición de sanidad sea sobre cada una de ellas y de ellos, Señor, que pretenden que el Señor sea su sustento, su apoyo, Señor, y su compañía. Yo creo, Señor, en tu respuesta. Y es por eso que de esta noche estoy invocándote a ti. Con respecto, Señor, a este estudio, ayuda al profesor, Señor. No te diré dale palabras, Señor, porque las tiene. Pero, Señor, úsalo tú para que esta clase sea bendecida. En tu nombre, amén y amén. Amén, 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 amén. Estábamos conversando. Hola, hermana Alejandra, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bendiciones. Igual, bendiciones a todos. muchas gracias. Sí, por si acaso, ya me conversé con la hermana, para los de La Serena, conversé con la hermana Patricia, así que ya me confirmaron para septiembre. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver. Excelente tema, hermano. Sí, no, yo le dije inclusive, me gustaría conversar con ella porque me enclaustraron un tema y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que el Señor me mostró y quiero entregarle todo lo que involucra eso y quiero saber si es factible. Entonces, si la pastora, por último, si quiere revisar, como yo no soy de la corporación, si quiere revisar el PDF antes, no tengo ningún problema, pero tengo el material, entonces, y lo tengo hecho, y fue algo bonito, así que salió eso, típico del Señor, que te hace todo de un solo paraguas, completo. Así que no, lindo. Sí, la pastora nos comunicaba el martes que tuvimos reunión, pero ella estaba tan contenta, dijo, va a tocar un tema, dijo, ¿qué? Pero los va a dejar, dijo, a todos con los pelos así. Sí, yo quiero conversar con ella previamente para que se sienta tranquila de que vamos, bueno, ustedes me conocen, yo soy esencialmente Biblia, la Biblia es la que tiene que decir las cosas, no, eso es lo importante, más que nada. Amén. Bueno, estamos conversando un poquito con Isaac también, que obviamente nos quedamos con harta gente bajo el tintero, Saburarola, otros que son Biblia, no, hay harta gente. Yo le decía, si nos pusiéramos a hablar de toda la gente, por lo menos tendríamos un par de años para conversar de esto. Pero no podemos, tenemos que seguir avanzando porque ya nos estaríamos metiendo en reformas, estaríamos metiendo en teología, en pensamientos, bastante interesante. Me parece mucho que nuestro hermano Rubén todavía no llega, y yo le estaba pidiendo al hermano Rubén porque él vio la película El nombre de la rosa. Obviamente no por la parte dramática, sino por el concepto histórico que hay detrás de eso. Ya no sé quién más lo vio, El nombre de la rosa, pero más o menos vamos a tocar ese ámbito en donde es un proceso literario dentro de la estructura bíblica como texto de análisis que involucra un proceso escritural. Y ahí se muestra claramente, en esa película, se muestra claramente lo que hemos estado hablando. Estas letras góticas, el concepto, los códex, etcétera. Entonces, por eso es importante ver esa película. Más que la trama de la investigación, de las muertes y todo eso, sino que el contexto histórico está muy bien hecha en la parte histórica. Muy bien hecha en la parte histórica. Hermanos queridas, hermanos queridos, la parte oculta. ¿Cómo? No le sé yo, y la parte oculta de la Iglesia Católica, ahí se trasluce totalmente lo que es. Sí. Lo que pasa es que hay que pensar que gran parte de la población, piensa tú de que en Chile, cuando llegó la independencia aquí en Chile,
no era más del 10-15% de la gente que sabía leer y escribir. Piensa tú en ese tiempo, aparte de eso, que el texto bíblico estaba en latín. Algo está tocando tu teléfono. Hermanos queridos, hermanas queridas, si ustedes quieren tener libros sobre la Biblia, libros que tengan relación con la Biblia, yo les recomiendo estos libros. Uno es un atlas de la Reforma Protestante. Es muy, muy, muy bueno. Va a tener material, pero para años de años de años. Igual que la guía bíblica ilustrada, igual. Es más para mostrarlo a los jóvenes, a los jovencitos, porque tiene mucha ilustración, mucha información igual. Y lo que son los libros de Descubre la Biblia, tomo del 1, 2 y 3, de Decio, de Sociedad Bíblica, también es excelente, es muy, muy bueno. Tiene demasiada información. O sea, y con eso, con ese puro libro, tienen por lo menos para un par de años para leer y saborear todo lo que hizo el pastor Edesio al momento de generar estos libros, ¿ya? Así que disfruten de esta literatura, si la pueden encontrar fantástica, si la pueden buscar por internet, igual va a ser muy bueno. Bueno, hasta el minuto hemos hablado de que la forma de escriturar hasta estos siglos era a través de pergaminos y códices, ¿no es cierto? Y es por eso que estábamos hablando de estos tipos de libros, este tipo de películas, porque nos mostraban la forma con que se generaba este tipo de escritura. Mucha parafernalia, mucha cosa adicional al texto. Hablamos también de lo que era la Vulgata de San Jerónimo, la traducción del griego al griego gótico, y ahí empezó a generarse todo este tipo de letras góticas. Y después ya, como era tan bonita la letra gótica, ya no solamente era el texto en latín en gótico, sino que también los himnarios que utilizaban, que es ese exactamente el que está ahí. Es una foto que nosotros, que ustedes la pueden buscar en internet, pero eso es latín, ¿ya? Eso es latín, así que ahí pueden tenerlo como referencia. Ya hablamos del año 1382 al 84, en donde se traduce por primera vez, después de más de 1000 años, la Biblia a un lenguaje que la gente pueda hacer entendible, en este caso al inglés. Y ahora vamos a empezar a transportarnos a través de lo que es la pre-reforma y la reforma. En Alemania hay un monumento a la pre-reforma y a la reforma, no muy conocido ni muy comentado por los evangélicos, pero aquí están todos los padres de la pre y la reforma, la pre-reforma y la reforma. Ahí está Savonarola, ahí está Wycliffe, ahí está Juan Hus, Martín Lutero, que está al medio, ¿ya? Ahora los participantes pueden ver tu aplicación. ¿Ven bien la imagen? ¿Sí? Entonces, este monumento se inauguró en 1868 en una gran fiesta cristiana en donde participaron más de 20.000 personas, el grupo más numeroso de cristianos para celebrar estos monumentos a quienes fueron nuestros padres, para que pueda llegar la escritura a nuestras manos. ¿Cuántos sabían de estos monumentos? Muy poco, casi nadie. ¿Por qué? Porque somos, en el buen sentido de la palabra, somos cristianos mal agradecidos. Normalmente no nos acordamos de quienes nos han enseñado la palabra del Señor. Pero este monumento es hermoso, es muy hermoso, porque te muestra a los padres, y claramente en 1868 obviamente tenían una visión mucho más cercana que nosotros a su forma, a sus vestimentas y a su apariencia. Pero vamos a entrarnos un poquito en materia, porque
Lo importante de aquí, mis hermanas y mi hermano, es, ¿qué cosa? Para resumir todo esto, es la educación. Lo que estamos haciendo nosotros es la educación. Cómo el abrir nuestras puertas a la educación puede cambiar los siglos de las personas que nos rodean. La vida de las personas que rodean. En la era de Carlos Magno, se empieza a hacer todo el proceso de lo que era ¿Me escuchan? Sí, ya, ok. Listo. Entonces, en este tiempo estamos parados en el año 1160. Estamos ahí parados. Empieza todo un movimiento de enseñanza hacia los jóvenes, de enseñanza a aquellos que están separándose para entrar a los monasterios, para ser educados en la teología, y por otra parte las familias adineradas también ingresaban a sus hijos a estudiar para tener la tutela de monjes en la forma educacional. Hay que recordar que hasta este minuto no existen las universidades. Empieza el primer proceso educacional. ¿Qué se le enseñaba a ellos? Se le enseñaba el arte de la letra. ¿Ok? El arte de la letra. Y en estos momentos, parado en esta posición, Carlos Magno empieza todo un proceso educacional en toda Europa, básicamente analizando filosofías griegas, la Biblia, entre paréntesis, la Vulgata, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el hebreo en el Antiguo Testamento y el griego del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante que pudieran ver la película El nombre de la rosa, porque se consideraba que estos libros, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, eran libros prohibidos, porque la gente común y normal no tenía la posibilidad de leerlos, ni menos de educarse en ellos. Por lo tanto, en estos monasterios se empezó a estudiar estos libros, más las enseñanzas de los primeros apóstoles, más los padres apologistas, y también tener libros adicionales como son los libros apócrifos. Entonces, toda esta información empezó a transformarse en un hervidero intelectual. Y esa es la gran diferencia, cuando la Biblia se transforma en un libro que es igual al resto y no es la palabra de Dios, se transforma en un proceso intelectual. De ahí viene que San Agustín de Hipona trata de explicar un poco lo que es la Biblia, pero por otra parte, Tomás de Aquino toma toda esta filosofía, y ustedes lo pueden buscar, o los hermanos que han sido católicos saben de esto, que Tomás de Aquino toma todas estas filosofías y trata y arma algo que se llama la Suma Teológica, que es la piedra angular del catolicismo, en donde mezcla la filosofía, el griego, el hebreo, la Vulgata, toda esta información histórica. Como la gente empezó a crecer en conocimiento y necesitaba no trasladarse, sino que tratarse de educados en su propio lugar de origen, esas fechas que ustedes ven ahí, esos números que ustedes ven ahí son las fechas en que fueron construidos monasterios para la educación de Europa. Por lo tanto, entre 1160 y 1600 hubo un estallido educacional en Europa.
¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque esa apertura al conocimiento generó que en 1173 Pedro Baldó, un rico mercader que vivía en Lyon, Francia, primero se convierte a Cristo y empieza a predicar itinerantemente. Y él produce un movimiento, que es un movimiento cristiano, que es uno de los primeros movimientos cristianos propiamente tal de evangelización de los pobres de Lyon, porque toma a mucha gente y lo empieza a transformar en agentes de cambio para la sociedad. Y a ellos se les llama los valdenses. Este grupo empieza a predicar el evangelio a toda la gente, pero no hablamos de la Vulgata, no hablamos de filosofía, hablamos de Biblia pura, volviendo a la lengua original. Entonces, ellos se preocupan, la Iglesia Católica, de este grupo que empezó a mover el pensamiento, entre comillas, y la espiritualidad dentro de Europa. Y a través del Concilio de Letrán les condena con amenaza de excomulgarlos por ser efusivos en su mensaje. No es por el mensaje, es por esa efusividad, por ese querer abarcar más. Y ellos, con esta amenaza encima, con todo este mundo intelectual alrededor de ellos, se atreven por el Espíritu Santo a traducir la Biblia al francés, a un francés de una provincia antigua, para poder transportar, así como lo hizo Wycliffe en tomar la Biblia, el texto original, y transformarlo en inglés mucho más adelante. Ellos parten tomando los textos antiguos y transformándolos al francés. En el Concilio de Verona, en 1184, 11 años después, todos son condenados explícitamente a ellos y se vieron obligados a abandonar la ciudad y esparcirse por toda Europa. ¿No se les parece muy familiar a lo que pasó en Jerusalén con los apóstoles? Tener la obligación Dios de esparcirlos dentro para que el evangelio se creciera. ¿Por qué? Porque ellos salen de ahí en 1184 y se van a las regiones de Francia, a Italia, a España, Alemania, Polonia, Hungría, difundiendo cada vez que llegaban a una ciudad la doctrina de Cristo. Se cree que el número de valdenses en Austria solamente llegó a 80.000 y se cree que continuaron traduciendo el mismo efecto que produjo en Francia en cada uno de los pueblos. Y vamos a ir viendo por qué. Ellos tenían este logo y yo les voy a dejar la tarea para que lo busquen. ¿Qué significa eso? Ahí tienen el nombre. Lux lecet in tenebris. Lux lucet in tenebris. Ahí después lo buscan en latín. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Y él, Pedro Baldó, sigue esparciendo el evangelio hasta cuando son condenados a muerte. En 1340 al 1384 se empieza a generar en los Países Bajos estudiar el texto sagrado y genera en este personaje, Green Grute,
una experiencia espiritual, el estudiar la Biblia, una experiencia espiritual y religiosa, casi como Enrique Iglesias. En 1374, lo que hace tener a él un cambio de switch y transformarse y empezar a tener una vida piadosa, pero práctica. Él funda una comunidad monástica, es decir, un poco de tiempo dentro de un monasterio y también afuera, en donde se le enseñaba a hombres, tanto laicos como clero, y a este grupo se le denominaba hermanos de la vida común, en donde se incorporan un hombre místico y un sacerdote de Praga. En 1384, esta comunidad hace votos de pobreza, castidad y obediencia a Dios, fundando una casa, y que sus miembros de ahí en adelante los empezaron a llamar los agustinos. Posteriormente, casi 12 años después, casi 10 años después, recién la Iglesia Católica reconoce esta congregación, los agustinos, como una entidad religiosa dentro del catolicismo, pero nace como una necesidad intrínseca de tener un voto de pobreza, castidad y obediencia en contra a toda esta parafernalia, riqueza y poder que tenía la Iglesia Católica. Ellos de a poco empiezan a crear un sistema educacional y de disciplina espiritual. Y ahí ustedes ven con puntos rojos las congregaciones que ellos empezaron a tener. Ellos, ¿cómo se sustentaban? Produciendo libros, la redacción de textos, transcribiendo la Biblia, transcribiendo textos bíblicos, ya sea la Vulgata, ya sea libros en hebreo, ya sea libros en griego, y con esas traducciones que las vendían, con eso ellos se financiaban. Ellos empezaron a utilizar algo que era la encuadernación de los códices. Este mar de congregaciones que empezaron a trabajar esta forma, llamada hermanos de la vida común, ¿qué tiene que ver con nosotros, el pueblo angélico? En estas congregaciones fueron educados Martín Lutero y Calvino. Por lo tanto, ellos tenían en su ADN la pobreza, castidad y obediencia y la lectura de la palabra de Dios en el texto original. Por eso Martín Lutero puede encontrar y hacer la traducción de la Biblia desde el griego original y desde el hebreo original al alemán, porque toma los textos que para él ya eran conocidos. Ahí puso el hermano Rubén Plaza, ¿qué significa? Ahí puso el hermano Rubén Plaza lo que significa. Y la luz brilló en las tinieblas. Eso quiere decir, lo puso en el WhatsApp, ¿ya? Y el hermano Rubén Plaza vio la película, así que de ahí nos va a comentar un poquito de este tiempo. Hermano Rubén, ¿está por ahí o no? A ver. Sí, ya, buenas noches a todos. Sí, gracias por el link que nos enviaron. Definitivamente fue una experiencia muy bonita. Yo nunca le había puesto cuidado a la película, pues no es de las películas que echan bala y todo eso que a uno le gusta. Y ahora que estamos envueltos en esto de la historia de la palabra, pues, y con la recomendación que nos hicieron, vimos la película de La Rosa, ¿cierto? El nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa se llama. De la Rosa. Entonces, ¿qué pude saber del nombre de La Rosa? ¿Cierto?
Entonces, para Sí, mí fue correcto. revelador observar el lugar, ese lugar donde estaba desarrollada la película La Abadía, donde los monjes de la época se encerraban para transcribir, conservar los escritos y la palabra de Dios. Inclusive algunos otros escritos se dedicaban a transcribirlos, sin duda eran unos estudiosos y preparados expertos en diferentes idiomas y con una formación, eso sí, basada en las Sagradas Escrituras. Todos, aunque su aspecto en la película son como de muy ancianos y todo, todos eran versados en la palabra. Darme una idea del tiempo en que transcurría esa historia de la película sin ninguna clase de invento, ni teléfono, ni radio, ni energía, ni lámparas, ni calentadores, ni, ¿cierto? Medicamentos, ni siquiera los caminos o vías por donde transitaban, pues se dañaban con el mal tiempo. Ni así eran buenos. Me pude imaginar cómo la luz, o sea, la palabra, tuvo que sortear la oscuridad del hombre y así llegar hasta nuestros tiempos. Amén. Todos aquellos que hicieron bien ese trabajo de transcribirla, ese trabajo de guardarla, ese trabajo de hacerla perenne, un trabajo bien. Yo me puedo dar cuenta el interés de los escribas por conservar los escritos, ¿cierto? Pero Sí, las correcto. acechanzas de las plagas, las ratas y algunos insectos dañaban estos libros. Y también imaginé la pérdida incalculable de sabiduría en libros a la merced de la humedad, de los incendios, de las inundaciones. Pues no es una vida como hoy, donde se guardan libros y vestigios en bodegas aisladas de la humedad o el calor, ¿cierto? Y contamos con extintores de incendios y cosas que a ellos les hizo mucha falta, pero sorteando todas esas cosas en contra, lograron traer la palabra hasta nuestros tiempos. Qué bonito lo que decía el profesor, decía que muchas abadías hacían eso, ellos empezaron a transcribir y uno podía ver cómo tenían que luchar con los inventos que tenían, pues solamente con el papel y la pluma y transcribir y guardar para que eso fuera perenne, para que la palabra fuera perenne. Un trabajo de bastante bendición. Sin llegar a esa exagerado, ¿sí? También se puede ver el ataque del enemigo a los escribas, ¿cierto? Se vio que ellos estaban conservando, pero conservando la palabra y todo lo que tenían que hacer, pero en ese aislamiento se veían afectados en su mente y en sus conductas, ¿cierto? Y el enemigo aprovechaba para que se metieran allí cosas que los distrajeran del verdadero objetivo, que era conservar la palabra, y había muchos enemigos que pues tenían que luchar con esa adversidad estos monjes. También fue manifiesto el secreto y el cuidado por los escritos, pues había restricciones para el acceso a la biblioteca. Los libros solamente el abad y el ayudante podía leer los libros. Yo creo que ese secreto duró como hasta unos 20 años, donde la Iglesia Católica pues no dejaba leer la Biblia a nadie. Todavía hoy en día se escucha por allí que sí, lean la Biblia, pero nosotros la interpretamos, dirán. Y nosotros tenemos esa libertad, ¿cierto? Sí, exactamente. Por eso es importante, gracias, hermano Rubén, muchas gracias. Por eso es importante el nombre que le da al escudo que pone Pedro Baldó para esta congregación que empieza a crecer. La luz brilló en las tinieblas. Eso es lo importante. Isaac. Encontré muy parecido la historia de los valdenses en su momento con los qumranitas, con los esenios de Qumran que se apartaron para ir al original, hacer votos de pobreza. Si uno quería entrar a esa comunidad tenía que dar el 100% de todo y así solamente dedicarse a la escritura y a la lectura de la palabra y también a ser escriba. Exacto, exactamente. Ellos se dedicaron mucho a eso y eso significó tener la posibilidad de que el evangelio después nuevamente, así como la brasa, se piensa que se apaga, pero por dentro sigue ardiendo. Entonces, cuando aparece en la escena, más adelante aparece Martín Lutero, esto prende nuevamente. Entonces, hemos visto hasta el minuto, en general
todo este tiempo, la expulsión de los judíos, hay una parte importante para nosotros. En 1280, se crea la primera traducción parafraseada del Antiguo y el Nuevo Testamento de la Vulgata, y se llama la Biblia Alfonsina, y es el primer intento de hacer la Biblia en español. 1280, primera vez que se intenta hacer la Biblia en español. El tema era de que como estaban en griego y en hebreo, la única alternativa que le quedaba para hacer esta, por eso se llama traducción parafraseada, utilizan la Biblia Vulgata. ¿Por qué? Porque era lo más próximo que tenían, que era el latín. Entonces, si ustedes han podido tener si han tenido la posibilidad de leer latín, hay muchas cosas similares a nuestro español. Por lo tanto, era más fácil traducir de ahí a esta Biblia alfonsina. Aquí sigue permaneciendo todo un proceso. Se dan cuenta que están marcadas en rojo lo que son los puntos principales. 1232 se establece la Santa Inquisición. 1280 nace esta Biblia, la Biblia alfonsina. 1382, 1384, Wycliffe traduce la Biblia del texto original al inglés común. Mientras tanto, se empieza toda una revolución. Aquí hay que pensar de que la Iglesia Católica en ningún minuto está pensando en hacer algún aporte, ni siquiera cultural, ni siquiera literario, ni siquiera filosófico de la Biblia. Lo que está tratando de hacer, forma paralela, mantener su reinado e imperio. Hay que recordar que todo este tiempo estamos hablando de todo el tiempo las cruzadas, la conquista de países, etc. Por lo tanto, lo que menos le preocupaba era la divulgación de la palabra de Dios. Una pregunta, hermano Cristian. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿La traducción de Wycliffe es la Biblia de Ginebra o es la del rey Jacobo? Ahí lo vamos a ver más adelante. Isaac. Pero debiera esa ser es mi duda. Porque mira, más adelante lo vamos a ver. Espérate un segundo. ¿Por qué? Porque empieza todo este proceso de empezar la gente y de empezar Dios a mover todo un proceso educacional. Primero nace esta Biblia en inglés común, después, 1385, se funda esta comunidad llamada Vida Común, Hermanos de la Vida Común, que son los padres de la educación laica y el servicio social cristiano, formando en distintos lugares comunidades para empezar a enseñar. Y de ahí, en esos lugares, es donde ellos crean este movimiento de educación y que genera que más adelante Martín Lutero y Calvino puedan recibir las primeras enseñanzas del texto bíblico. 1401 al 1414, Juan Gus, también les mandamos el link de la película. Si quieren ver unas buenas películas, ahí tienen algo bonito. Ellos fueron los precursores, los prerreformadores, y en sí, Juan Gus fue sentenciado por hereje y solamente por defender la palabra de Dios en su esencia. Él es quemado y los huesos de su predecesor fueron desenterrados y quemados también. Pero así como Pedro, mi hermana querida y mi hermano querido, las cartas de Pedro fueron escritas en la cárcel. Él no se preocupaba de que lo iban a matar, pero se preocupaba de dejar un legado. Y Juan Gus, estando en la cárcel, escribe sobre un análisis de los 10 mandamientos y sobre el Padre Nuestro, para dejar un legado
al cristianismo. Juan Gus, antes de morir quemado, profetiza: antes de asar un ganso, vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y los seguidores de la Reforma solían afirmar que esto era una profecía de Martín Lutero con estas palabras, ya que el año 102 años después, Lutero clava, bueno, quiero expresar una cosa. Aquí no se sabe si realmente fue con un clavo o fue que se pegó, porque también usaban pegamento como una brea, ¿ya? Pero el tema es de que se pegaba y después no se podía sacar, ¿ya? Clava las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg y su escudo de armas figuraba un cisne. Como en este tiempo existía un analfabetismo, estos puntos relevantes de algo visual marcaban a la gente que podía ver y que podía entender y al cual se le podía explicar. Entonces, claramente, esto muestra la preeminencia del Señor, como así Pedro, Pablo y los demás apóstoles de alguna forma dejaron un legado. Los padres apostólicos dejaron un legado. Los padres apologistas dejaron un legado para nosotros de estudiar la Biblia, y una forma de estudiar la Biblia. Ellos también dejaron un legado para nosotros, aun cuanto estaba su vida en peligro. No solamente en peligro de muerte, sino que ellos, pensando en la filosofía de ese tiempo, se genera la idea de que la excomulgación significaba el estar separado completamente del cielo y de la tierra. Ya no existía para la vida, entre comillas, espiritual. Pero ellos, así y todo, permanecieron fieles. Dentro de uno de los valdenses que nuestro oído normalmente escucha, y que nosotros lo catalogamos dentro de la Iglesia Católica, una de las valdenses más reconocidas es Juana de Arco. Por eso su forma de establecer la comunión, vean por favor la película Juana de Arco, por Ingrid Bergman, véanla. Es un retrato fiel de lo sucedido y que está escrito en la historia, la de la Ingrid Bergman. Yo tengo una prima que se llama Ingrid, que se apellidó Bergman y se llama Ingrid. Por eso me acuerdo. Y sucede de que ella hace, inclusive, por eso la denominaban bruja, porque ella tenía la posibilidad de tener una vida espiritual mucho más allá. Entonces veía la vida espiritual de las personas. Por eso la denominaban bruja y hereje. Y en ese momento se establece una línea de tiempo en donde se quiebra la humanidad antes de la Reforma y después de la Reforma, en donde cambia nuevamente. Mis hermanas y hermanas queridos, esto es importante, realmente es importante. Nuevamente Dios quiebra la situación del hombre de su ignorancia. ¿Con qué? Con la Escritura. Con la Escritura, así como lo hizo en el Génesis. Quiebra la ignorancia del ser humano al momento de encontrarse con la palabra. Aquí, utilizando la tecnología que existía en ese momento, se crea la imprenta. ¿Y cuál es el primer libro que se promulga? La Biblia. La Biblia. Y en el Génesis, ¿cuál es el primer libro que se promulga? La palabra de Dios escrita. Y también vemos lo mismo, hombres que se sacrificaron para que podamos tener la palabra de Dios hoy. Y esto no es parafernalia, esto no es exitismo, esto no es un proceso de decir o tratar de armonizar las cosas.
Dios sigue manteniendo un plan constante para el ser humano. Me presento, te presento la palabra, tú crees y te cambio. Ese es el proceso. Y así sigue viviendo el proceso cada una de las personas que acepta a Cristo. Dios te presenta, le presenta la palabra, se convierte y tiene que seguir estudiando. Ese es el proceso. Entonces, toma Dios la posibilidad de abrir la mente a las personas para crear la imprenta, y de el mundo de los chinos toman el proceso de establecer los tipos de estos tipos móviles de letras, y ya no que sean de madera, sino ahora de metal. ¿Para qué? Producir el proceso de la imprenta. Y el primer libro impreso completo fue la Biblia latina en 1456. No fue el libro de Martín Lutero, sino fue la Biblia latina, y es simplemente una hoja. Pero se rompe el ciclo de ignorancia de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios nuevamente es abierta para toda la gente. Ese es el motivo. Savonarola se hace franciscano, predica en Florencia y después se hace rector del monasterio de Florencia. Exactamente igual que todo el resto. Pablo era un fariseo entre los fariseos y se transforma en el doctor de la ley que nos va a enseñar a nosotros también. Predica contra el Papa Inocencio, predica la teocracia, el gobierno de Dios sobre la humanidad, y hace la exposición llamada la Feria de las Vanidades. ¿No le suena muy parecido al libro de Ezequiel? Perdón, de los Proverbios y de Eclesiastés, la Feria de las Vanidades, por un ataque directo a lo que era el Vaticano. Fue ejecutado en la hoguera y sus seguidores también en Florencia. Simón Menó, sacerdote, estudioso de la Biblia y crítico empezó a criticar, después de leer la Biblia, la doctrina de la transustanciación. Es decir, que cuando el sacerdote tome el pan y el vino, ese pan y vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo mismo por lo cual a los cristianos los fueron sentenciados, diciendo que ellos eran unos caníbales, los cristianos del primer siglo, que ellos eran unos caníbales porque ellos al momento de juntarse comían y bebían sangre. 1492 se hace el primer viaje de Colón y se descubre América. Son expulsados los moros de España y se dicta la creación de la Santa Inquisición Española. 1492, los reyes se transforman en los seres más poderosos. Los reyes de España se generan en los reyes más poderosos de toda Europa, porque expulsan a los moros, descubren un nuevo continente y se transforman en los cuidadores de, entre comillas, la santa fe de la Iglesia Católica. 1516 se hace la primera impresión del Nuevo Testamento en griego. ¿Impresa dónde? En Suiza. Interesante esto, porque estos países ya eran protestantes. Este documento fue la base para los trabajos de los reformadores. Ellos utilizaron este Nuevo Testamento en griego, un texto que estaba perdido, él lo recupera, lo edita y lo puede entregar para ser estudiado. Por lo tanto, ya no tengo que estudiar el texto en latín, sino ahora tengo un texto para el cual yo puedo estudiar en mi idioma. Y aquí viene lo que dice, lo que estaba preguntando Isaac. 1526
se hace la primera traducción protestante holandesa de la Biblia. 1492 al 1536, este hombre, William Tyler. Por favor, también hay una película muy linda y muy buena de esta. Lo voy a buscar y lo voy a mandar al video, porque es interesante, es interesante. Él traduce la Biblia al inglés. Acuérdese que Wycliffe también la tradujo en inglés, pero lo quemaron con todos sus textos. Pero Dios toma a este hombre y nuevamente traduce la Biblia al inglés y le declara a un sacerdote: si Dios me da vida, haré que el muchacho que dirige el arado sepa más de la Biblia que ustedes. ¿Por qué? Porque traduciré la Biblia y la pondré en las manos de ellos. Estando exiliado en Alemania, tradujo el Nuevo Testamento del griego y en 1536, mientras trabajaba en la traducción del Antiguo Testamento, fue traicionado y muerto y quemado en Bélgica, orando previamente: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Por qué es importante esto? Más adelante lo vamos a ver. Si se dan cuenta, cada hombre de fe profetiza algo, pero no para él, sino para los que han de venir, que es lo mismo que hizo Cristo antes de ir a la cruz. No pido por estos, sino pido por los que han de creer. 1532, Lutero crea una nueva traducción de la Biblia directamente de la lengua original al alemán, con la que ayudó a dar forma al moderno lenguaje alemán. ¿Qué fue lo que hizo Dios con su letra en el Antiguo Testamento? Crear el lenguaje hebreo. ¿Qué hizo Dios para llegar al mundo? Que ese hebreo se transforme en griego para poder esparcir al mundo. ¿Qué hizo con Lutero y qué hizo con todos estos reformadores? Tomar la Biblia y traducirlo a un lenguaje que sea apropiado para que la gente pueda leer. 1560 se publica la Biblia de Ginebra, una traducción en inglés para protestantes ingleses exiliados en Ginebra. Normalmente a esta Biblia se llama la Biblia de los calzones, porque en Génesis 3:7 dice que Adán y Eva se hicieron calzones. Por eso le pusieron, porque por un asunto de moralidad. Aquí está lo que estaba preguntando Isaac, por eso le dije que más adelante lo vamos a ver. Formó parte de un proceso para concretarse en este tiempo. 1681, João Ferreira, me acordé de Bucio, mami. João Ferreira, el Bucio, una isla, un balneario que se llama João Fernández, el subconsciente me dice, no, ay Señor, si hay que abrir obra ya, heme aquí Señor, envíame a mí. Tradujo el Nuevo Testamento en Ámsterdam al portugués. Ya tenemos traducciones en alemán, en inglés y ahora portugués. Es decir, todo el imperio, toda la Europa imperial que existía. 1417, la primera Biblia que se traduce al español en una versión valenciana, pero destruida por la Inquisición. En 1569 se publica en Basilea, Suiza, una versión de la Biblia en lengua española por el monje Casidoro de Reina. Era monje, no era protestante, era un monje. Esto no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con denominación. Mi intención de estudiar la palabra de Dios es mi relación personal con Dios.
no con una denominación. Es mi relación personal con Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Exiliado en Inglaterra y después en Alemania. Y tomando ese mismo texto, en 1602, es revisado por otro monje, Casildo de Reina. Y de ahí nace nuestra famosa Reina Valera, que es el baluarte de nuestra Biblia protestante en casi toda Latinoamérica. 1527 se crea por el sacerdote católico romano Jacques Lefebvre el primer Nuevo Testamento en francés. Todos los textos, los anteriores, habían desaparecido por la Santa Inquisición, pero Dios levanta a otro hombre para nuevamente poner el Nuevo Testamento en las manos de los franceses. La Biblia completa, lo que se publicó fue la Biblia completa después, incluyendo los libros apócrifos y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Traducen de la Vulgata, que es la más conocida de la Biblia, y es más conocida como la Biblia de Amberes. Si ustedes buscan la Biblia de Amberes, van a encontrar que es esta Biblia en francés, que es una traducción de la Vulgata, más todos los libros apócrifos. ¿Por qué ustedes dicen esto? ¿Por qué tiene que meterse entonces toda la Vulgata? Hay que pensar que esto es todo un proceso literario. O sea, son las herramientas que ellos tienen a la mano. Pero lo importante no es el entorno, sino que el centro. Cómo Dios está levantando personas para que pueda existir la Biblia y que no se pierda. La Biblia abiertamente protestante fue hecha en 1535 al 1560 por un primo de Juan Calvino, para el francés. Y esa es conocida como la Biblia de Ginebra. En 1581, la primera Biblia impresa en lenguaje eslavo, basado en el trabajo de del año 863. Y recién, para los rusos, en 1821, entre 1821 y 1875, se imprime la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento en ruso, propiamente tal. Y aquí viene a ser lo importante cuando ese hombre de Dios dice, abre los ojos al rey. En 1603, entre 1603 y 1611, el rey de Inglaterra, Jacobo I, pide a 50 eruditos crear una Biblia refundada usando las Biblias de Gibraltar, la Biblia de los obispos, una versión corregida, y los textos originales y griegos. Fue publicada en 1611 y conocida como la versión autorizada, porque está autorizada por el rey y está reconocida por los eruditos de ellos, y duró 300 años, 300 años, y fue la más leída por los protestantes de habla inglesa. ¿Se dan cuenta que cada uno de estos próceres de la palabra de Dios, cada uno se despreocupa de sí mismo y trata de llevar la palabra de alguna forma? Y si es que yo no estoy, Señor, te elevo esta petición. Te elevo esta petición. Ya, hasta aquí vamos a dejarlo, porque ya son las 10:05 minutos. Me pasé 5 minutos. Pero fue lo que conversamos previamente. Es interesante todo esto que estamos conversando, porque ahora vamos a ver todo el proceso de la palabra del Señor hasta que vamos a llegar de 1611 hasta 1909, que es el gran movimiento del avivamiento. ¿Cuánto fue parte de este proceso la palabra de Dios?
Lo que sí es relevante, y pueden buscarlo después en la historia, busquen la Declaración de Independencia de Francia, y se van a dar cuenta de que gran parte de esa Declaración de Independencia de Francia, donde empieza a crearse todo el concepto de la igualdad del hombre, parte con la Biblia. Parte con la Biblia. Y por eso es importante todo esto. Les dejo abiertos los micrófonos. ¿Quién quiera participar? Carolina, estás hablando porque estás muteada. Y nostrosa, parece. Está como... ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie quiere decir nada? Desde las 9 de la noche que nadie entendió nada. Micrófono, hermano. ¿Nadie le escuchó? Sí, ya Darío. Dale, Darío. Adrián, ¿estabas diciendo algo? Parece, no te escuché nada. Yo dije que era extraordinario la clase. Yo creo que nos cuesta a veces caber aquí en esta cabecita toda la información que usted nos ha entregado. Yo recién conversaba con mi esposa, tantas cosas que uno no sabe. Entonces, el resumen, la síntesis, decir extraordinario. Así que, profesor, no, hermano, muy modestas son para el Señor nomás. Sí, pero muy modestas son las felicitaciones, hermano, pero sí, creo que usted se las merece. Bendiciones y es extraordinario. Hermano querido, yo creo que extraordinario es lo que hicieron ellos. Es lo que hicieron ellos. O sea, yo, ¿sabes cuál, hermano querido? Y creo que representa y mucho de lo que pueden pensar ustedes también, y quiero transmitirlo por eso. Es el mismo pensar de ellos como padres de la palabra de Dios, es el mismo pensar que tenía Pedro, el mismo pensar que tenía Pablo. Pedro, escribiendo la carta días antes, minutos antes, años antes de saber de que tenía una sentencia de muerte, preocupado de decir, preocúpense de estudiar, tengan cuidado con esto otro. O sea, esa preocupación, me emociona pensar ese amor hacia nosotros, sin conocernos, para poder tener la palabra de Dios en nuestra mano. También es cruel todas las vidas que se llevó la hoguera y se llevó a grandes hombres con ese fuego que querían acabar y apagar la palabra, pero siempre el Señor se valía de otros para que se perpetuara, ¿no? Así es, así es. Piensa tú que la Santa Inquisición quemó todos los libros de Wycliffe, los quemó todos, se preocupó de quemar todos, y Dios dijo, ok, ni un problema, pero yo me voy a dar tiempo, en 100 años más voy a levantar a otro y lo voy a hacer. Sí, horrible. Yo soy Dios soberano y a mí me interesa Inglaterra, me interesa esa lengua. Así como Pedro, los que han estudiado conmigo hermenéutica, aparecen en el libro de los Hechos 2 veces la palabra España. Y España, nos estamos dando cuenta de la importancia de España. Cómo Dios desde ya había puesto en la mente, tengo que ir a España. Siervo, tienes que ir a España. España es importante. España es importante. Bueno, veo que nadie... Carolina. Sí, bueno, yo quiero saber cuándo podemos extender más este curso porque se hace muy cortito. O sea, a mí es como usted terminó y para mí como que habían pasado 5 minutos. Y yo dije, ¿cómo pasó? ¿Qué onda? Recorrimos 500 años de historia. Sí, y terminan. Y yo dije, ¿pero cómo terminó? ¿Y qué momento se pasó la hora? Sí. Bueno, ojalá se pudiera extender este curso o empezar más temprano, no sé, pero yo encuentro que es gusto a poco. Yo quisiera que fuese más largo, saber más y que entrara más, no sé.
porque muy interesante, muy bueno y es emocionante también porque a la vez que usted va contando y explicando todo, no sé, yo me lo voy pasando en la cabeza como una película, entonces me lo voy imaginando todo. Es como, no sé, pero y emocionante también, no sé, yo me emociono al escuchar todo esto, todo lo que estoy aprendiendo, porque increíble el amor de estos hombres, como dice usted. Así Sí. que bueno, no sé si soy yo la que piensa que se pasa el tiempo volando y la clase termina en un abrir y cerrar de ojos, no sé, pero para mí el curso se pasa en un ratito. Eh, Sí, eso es lo que sí. quería aportar. Sí, no, bueno, como le decía, y conversamos con Isaac, o sea, solamente tomar 100 años de esto, 50 años de esto, es para hablar de temas profundos. O sea, piensen ustedes que Martín Lutero, por favor, mire, ¿cuántos años vivió Martín Lutero después? Les voy a dejar esta tarea para que lo busquen solamente. Yo lo tengo en mi libro de Administración Eclesial, pero para que lo busquen, porque yo dije, ¿cómo, señor, este hombre? ¿A qué hora dormía? ¿A qué hora dormía? Busquen en internet, busquen Martín Lutero biografía, ¿ya? Y marquen una línea de tiempo cuando él se convierte, ¿ya? Establece las 95 tesis, ¿ya? Ah, y eso se los voy a compartir. Las 95 tesis de Gutenberg en español, se las voy a compartir, ¿ya? Y si no, la pueden buscar también en www.luteranos.cl, ¿ya? También aparecen en español, está traducida. Yo se las comparto, hermano Cristian, yo las ¿Lo tengo tienes? en Ya, PDF, fantástico. Ya, las voy a estupendo. compartir al Ya, grupo, pero ya, listo, revísenlas nomás. fantástico. Muchas veces nosotros decimos las 95 tesis de Lutero, pero hermano Cristian, háganos el favor de saber qué dicen las tesis. Ah, partiendo de las tesis, lo único que dice, hermano querido, hermana querida, es como, en el buen chileno hablando, es cuando se constituyó la primera Junta de Gobierno en Chile. Nosotros celebramos, para los hermanos extranjeros, nosotros el 18 de septiembre celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno y celebramos nuestra independencia de Chile. Pero cuando uno lee el acta, lo único que estaban haciendo ellos era reforzar la idea de que deberíamos seguir siendo colonia española. Cuando hablamos de las 95 tesis, todos dicen, el pastor, no, las 95 tesis las partí yo como contra lo que era el gobierno de la Iglesia Católica, pero tú lees las 95 tesis y lo único que hace es decirle, por favor, explíquenme nuestra forma de fe, mantener la estructura de lo que es la fe verdadera, entre comillas, de la Iglesia Católica. Porque el establecer el canon de el justo por la fe vivirá, eso es posterior, no se establece en las 95 tesis. Cuando lo lean se van a dar cuenta, es lo que está estableciendo, por favor, cambiemos el switch. La iglesia no está para recolectar dinero, está para salvar personas. La iglesia no está para establecer lugares amplios, preciosos, catedrales, está para cuidar a los pobres y a los enfermos. ¿Por qué? Porque en su ADN estaba la escuela de los hermanos de la vida común, que era castidad, pobreza. Entonces, eso era lo que le causaba escozor a la iglesia, porque le estaba proveyendo este mundo que no conocía dinero para sus arcas. Y lo vamos a ver después porque vamos a tocar un poquito lo que es Lutero. Lutero lo que hace, él va a Roma y mira lo que están construyendo y ve que todo el dinero es para eso. Y cuando va a establecerse todo el proceso de la indulgencia, el salvar a las personas, inclusive de tus pecados, de los pecados de tu familia, puede caer una moneda y salta el pecador desde las brasas del infierno para volver a tener vida y poder recuperarse espiritualmente. Lutero, al leer la Biblia, se da cuenta de que eso no es así y empieza de a poco, inclusive más, y con eso lo excomulgan.
Y bueno, yo tengo me tocó predicar para un día de octubre. Lutero cambia su apellido no era Lutero. Tuvo que su padre pagar para que se cambiaran el apellido, porque todo, así como lo estuvimos hablando un día con respecto a los nombres en Europa, los nombres europeos, muchos se relacionaban con alguna actividad, oficio o menester que hacían. Por ejemplo, los Fernández del Río en España eran los Fernández que vivían al lado del río, por ejemplo, ¿ya? Esa era la forma. Los Wolf eran porque tenían lobos. O sea, porque Wolf en alemán es lobo. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito más de estructura, entonces de historia. Entonces, inclusive más, o sea, yo se lo voy a comentar, que eso lo vamos a comentar después en la próxima clase. Cuando Lutero, el Papa le critica todo esto, inclusive le dice, ¿qué hace ese borracho alemán? Porque todos los alemanes eran borrachos por la cerveza. ¿Qué hace ese borracho alemán que anda diciendo por esas cosas? Y Lutero le manda una carta diciendo las características, búsquenlo, Lutero y todos los libros que alcanzó a escribir, búsquenlo. Y se van a dar cuenta que yo miré ese libro y decía, ¿a qué hora duerme este hombre? Porque aparte de eso, tenía gente que le enseñaba, tenía traducciones que hacer, tenía exposiciones que dar, seguir construyendo iglesias. Realmente el tipo no se tomó su Ritalin, realmente porque estaba con una fuerza y un entusiasmo por ese gozo en el Señor por hacer las cosas. Bueno, él termina siendo, y van a encontrar una carta que se dice sobre qué es el ser un buen cristiano. Y con eso ya lo terminan de excomulgar, porque le refiere todo lo que dice la Biblia, es lo que no está haciendo la Iglesia Católica. Y por eso de ahí terminan excomulgando. Bueno, ¿Sí? algo que también se criticaba mucho, pero no lo criticó Lutero en sí, sino lo criticaba toda la gente, era algo que estaba sucediendo desde la Edad Media, que era que la gente, los terratenientes, los señores feudales, recordemos que en aquella época estaba muriendo el feudalismo, sucedía un evento que la gente que tenía poder, por ejemplo, los nobles, los duques, los condes, los marqueses, ellos querían tener dos títulos, el de nobleza y uno eclesiástico, dado por el Papa, para que decían, la gente no me respeta como noble, no me respeta como marqués, mi vasallo se me levanta. Entonces voy a ir al cardenal para que le haga una carta al Papa para que me nombre con un cargo eclesiástico. Por ejemplo, el conde franciscano, tanto. Por ejemplo, el conde Isaac Arias, por tomarme a mí como plantilla, que también es sacerdote o obispo de Alerce o de Puerto Montt, acá de donde yo vivo. Entonces, ¿qué hacía? El Papa me decía, ¿qué tienes para ofrecerme para que yo te dé un cargo eclesiástico, por ejemplo, obispo o arzobispo? Yo decía, por ejemplo, tengo 40 hectáreas, yo se las doy. Y me decía, dame 50 y yo te doy el título de arzobispo. Entonces, la gente, los terratenientes, los nobles, compraban títulos eclesiásticos del Vaticano para que también la gente los respetara y evitaran que se levantaran, porque en esa época la gente decía, ¿por qué tenemos que pagar tributo a la nobleza? Porque recordemos que después que Lutero escribe su tesis, hay un levantamiento civil en Alemania, y ahí Lutero dice, oigan, yo estoy haciendo una reforma para la iglesia, eso no significa que ustedes no tienen que pagar más impuestos. Y hubo una matanza muy grande en Alemania, y de hecho ahí empieza una guerra que se le llama la guerra de los 30 años entre los católicos y los protestantes en Europa. Y en Inglaterra también se le surge la guerra de las dos coronas, o la guerra de las dos rosas, la rosa blanca, representada por los protestantes o los anglicanos, y la rosa roja, que es de los católicos.
que seguían a dos herederos, pero cada uno era católico y el otro era protestante. Hay una cosa que acaba de decir Isaac, y eso todavía se sigue dando, que los cardenales y los obispos se dividen los terrenos en arquidiócesis. Y eso es parte de ese legado histórico, ¿ya? Por eso, dentro del libro de la mujer y el pastorado, está una parte en donde las mujeres no forman parte del mundo católico apostólico romano, porque ningún cardenal quería oficiar dentro de eso, pero dentro de la estructura de reparticiones, justo en un río, a este lado terminaba la arquidiócesis de uno y a este otro lado la arquidiócesis de otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron un bote al medio y las nombraron ahí como sacerdotes a las mujeres, porque no estaba en la arquidiócesis de nadie. Y eso es historia actual. ¿Y quién las excomulgó? Racing. El Papa Racing, cuando estaba en la diócesis de la doctrina de la fe, que esa originalmente, ¿cómo se llamaba? La Santa Inquisición. Es la única entidad que cambiaba de nombre. Para el resto se eliminaron. Se llamaba Santa Inquisición y después ahora se llama la doctrina de la fe. Y Racing elimina a las mujeres como sacerdote. Y en el año en que se hizo el jubileo católico, estando este Papa Francisco ya ejerciendo, como es el año del jubileo, el año del perdón, estos sacerdotes católicos, mujeres, que están en Estados Unidos, es la única parte donde pueden ejercer en estos momentos, y en Alemania, fueron a hablar con él, como es el año del perdón, para que la Iglesia Católica los perdone. Y ahí quedó con la bala pasada. No tuvo cómo sacarse el pillo. Y hermano Cristian, otra cosa que la Iglesia Católica no se puede sacar es el Papa, que no era Papa, era papista. Porque era una mujer que se aseguró el poder, y era una mujer que se vestía como hombre y salía con su varita a bendecir a la gente durante la Edad Media, y todos decían al final, no recuerdo si al final la mataron o fue asesinada, no lo recuerdo bien, pero tuvo una muerte un poco extraña, porque descubrieron que el Papa no era Papa, era matriarca. Sí. Sucedió algo muy curioso ahí. Dentro del libro también lo toco, eso, y bastante extenso, porque es una información relevante. Bueno, hermanas queridas y hermanos queridos, no le quito más de su tiempo, esto ya ha sido mucha información, pero no, está bien. ¿Podemos seguir o no? No. A mí me llevan en auto a la casa, así que tengo media hora todavía para estar conversando con ustedes. No, yo tengo esa otra actividad igual, pero bien, gracias al Señor. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería hablar. Dígame, hermana. Bueno, en la misma tónica de lo importante de todo esto que hemos estudiado, me llamó la atención los cuadros sinópticos que aparecen en la clase de hoy, donde se ve pues año por año la influencia y la contribución que tuvieron esos hombres en las traducciones de la Biblia y lo que podemos llegar hasta hoy día a esta generación. Yo me acuerdo que usted en una de sus clases se emocionó, como dicen ustedes, diciendo que grande es que, por ejemplo, los apóstoles hicieron todo ese trabajo para que nosotros en la comunidad de nuestra casa o en las congregaciones, pues, pudiéramos leer este libro maravilloso que es la palabra del Señor. Entonces, verdaderamente ahí se ve como la mano de Dios siempre ha estado presente en cada uno de estos hombres, en estas mujeres, en las revelaciones, en las inspiraciones, para ir
traduciendo pues la palabra del Señor en todas esas lenguas, en todos esos idiomas. Y un poco en la corriente de las películas, no he visto la que usted nos sugirió por falta de tiempo, pero sí las voy a ver. La semana pasada, fin de semana que estoy un poquito más libre, vi una película que se llama Las Dos Reinas, en Netflix, y habla de una lucha entre Escocia e Inglaterra, y se toca mucho la parte religiosa. Hablan mucho de los católicos versus los protestantes, y salen a luchar por la primacía, pues porque eran dos enemigos. Entonces se llama así, de Dos Reinas, también se la recomiendo. Y está basada en la vida real. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Sí, es bien bonita, y aparte de eso se ve esa lucha y hablan así de los protestantes. Los protestantes tenían su tribuna, su escenario para decir que como la reina católica, todas las barbaridades que hacía, infidelidades, sexualidad y todas esas cosas que sabemos, pues, bien interesante. Y volviendo a la clase cada jueves, en verdad, una es mejor que la otra. Quisiéramos tener, nos pasa a todos, un switch para que nos entrara todo eso, pero bueno, el Espíritu Santo se va a encargar de que vamos a ir masticando, como nos ha enseñado usted, poco a poco, y no nos conformemos con esto, sino que nuevamente escuchemos la clase, los libros que envían sugeridos también, pues en el tiempo, imbuirnos en todo este conocimiento, no para llenarnos y llenarnos y llenarnos, sino para tener una claridad de que cómo nos llegó la Biblia, que no es fue fortuito, no es aquel libro que salió navegando en todas esas fantasías que hablan los católicos de las vírgenes, que apareció en una tablita en el caso de Venezuela, sino que hubo todo un historial de años tras años donde el Señor, por supuesto, tiene la mano allí para que nosotros aprendamos que cuando nos llegó esa Biblia, verdaderamente inspiración y revelación de nuestro Dios. Nada más. Así es. Gracias, hermano Cristian. Gracias, hermana Yesenia, muy linda palabra. Sí, yo a título personal, cuando yo miro esto, yo digo cómo Dios mueve las piezas claves, porque lo que veo, y yo creo que ustedes también lo ven en forma transversal, es que Dios busca a hombres y mujeres apasionados por Él. Porque no le interesa el mediocre, le interesa personas apasionadas, personas que estén aguerridas, personas que puedan decir, sí, me pongo en la brecha. Y sabiendo hacia dónde van. Entonces es hermoso. Yo me deleito en la palabra del Señor y yo creo que es lindo. Y muchas veces lo sencillo es más hermoso que lo complicado. Porque Dios trata de enseñarnos en la forma más sencilla. Mimi, amorcito, ¿nos puedes despedir en oración? Aquí está mi necesita por eso. Porque aquí llegó mi necesita. Sí, ya está oscuro. Está oscureando, como decía mi tío. Está oscureando, me voy. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Solamente aviso, ya subí las 95 tesis al grupo de WhatsApp para que todos la puedan ver. Sí, lo otro, el libro que el libro que subió Isaac, que es de un judío mesiánico, ese es un libro judío mesiánico, ¿ya? Es un libro verde que se llama Las raíces del judaísmo. Ese libro lo tengo yo, físicamente lo tengo, y es muy, muy, muy bueno. Está en el WhatsApp, ¿ok? Está en el WhatsApp. Si ustedes quieren leer un libro de un judío mesiánico, porque hay gente que dice, yo soy judío mesiánico y nunca he estado en Israel, ni tampoco es judío. Él sí es judío. Y ustedes lean
su biografía, búsquela después y se van a dar cuenta que es un tipo muy, muy capo, muy, muy capo, pero en todo lo que sabe muestra una sencillez al presentar a Cristo como el Salvador. Es muy, muy lindo, muy buen Hermano Cristian, una consulta. ¿Sí? Algo cortito. Él tiene algunas conferencias, tiene 3 conferencias. La primera se llama la historia del origen judío del cristianismo. La segunda es el judaísmo de Pablo. Y la tercera es un resumen del doctorado que yo le mandé de él, que se llama ¿Cómo se rompió la unidad del cristianismo con el judaísmo en el siglo III? Cuando ya la iglesia se vuelve completamente gentil y empieza la misma iglesia a perseguir a los judíos. Entonces, no sé si lo podemos compartir. Sí, lo que pasa es que puede ser como material de conocimiento, es muy bueno, pero deben tomarlo como esto, ¿ya? De él, sí. Si lo van a leer o lo van a escuchar, tómenlo como material de conocimiento, más que material de doctrina, ¿ok? Porque les va a entregar mucha información del judaísmo. Por eso yo les hablaba de que pudieran ver, ojalá, la película también, otra película, esto parece más Netflix, promoción de Netflix que curso teológico. Ya, pero lo que pasa, la película de El Mercader de Venecia, ahí van a ver cómo se maltrataba la sociedad a los judíos. ¿Por qué? Porque el cristianismo se transforma en un cristianismo gentil, y eso significa que ellos, a través de una bula papal, establecen una prioridad para que expulsar a los judíos de cualquier parte que pudieran estar. Por eso lo pusimos en el curso, porque ellos se les culpa de haber matado al Cristo, más que haber cumplido la profecía, que eso lo vamos a ver en septiembre. Eso lo vamos a ver en septiembre. Bueno, hasta aquí nomás llegamos. Nos pasamos media hora. Así que le voy a pedir a Inesita que nos despida con una oración. ¿Ya? Anita, no escuchamos nada de Anita desde El Salvador, ni Marisol tampoco, pero sabemos que estaban muy atentas. Y te agradezco harto, Anita. Sufrimos harto porque tratando de conectarnos la última vez y no pudimos, y ahora ya pudiste estar nuevamente en clase. Te bendecimos grandemente. Ha tenido una serie de problemas. Ella es del país de El Salvador, ¿ya, Anita? Así que le damos las gracias. Sí, gracias, Anita, por estar con nosotros. Sacrificarte para poder estar con nosotros, porque hay una diferencia horaria interesante. Inesita, ¿nos despides con la oración, por favor? Sí, señor. No se escucha. Micrófono. El micrófono, apagado el micrófono, tal vez, sí, señor. Sí, está muy cerca para mí. Acá mejor. ¿Cuánto acá mejor? Sí, silencio el tuyo. Ya. ¿Cuánto acá? ¿Cuánto acá mejor? Mami. ¿Se escucha aquí? Sí, pastor, se escucha muy bien, ya. Muy bien. Listo. Ahí va Ahora la sí. Ahora sí. Ya aquí que mejor. Ahora sí. Acá. Su micrófono no funcionaba. Amén. Amén. Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la gratitud de nuestro corazón, Señor, por haber puesto en nuestra mente, grande, Señor, también en nuestro corazón este deseo, este anhelo ardiente, Señor, de conocer tu palabra. Ábrenos su entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta clase podemos
inundarnos, Señor, inundarnos del gozo, de la alegría de saber cómo tu palabra llegó a nuestras manos. Como hombres apasionados, Señor, cómo tú pusiste una responsabilidad tan grande sobre ellos y cómo con tanto amor, Señor, la aceptaron y trajeron tu palabra hasta el día de hoy a nuestras manos. Gracias, Señor, por ello. Y gracias, Señor, por este grupo. Gracias, Señor, por este grupo de amados tuyos, Señor, que desean compenetrarse en tu palabra, aprender cada día más de ella. Gracias, Señor, porque esa pasión solo tú la pones en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, tal como estamos, y abre cada día, Señor, abre nuestra mente y abre nuestro corazón para entender, para guardar, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que estamos aprendiendo. Protege a cada uno de tus hijos que hoy están aquí presentes. Protégelos, Señor, de todo tipo de enfermedad, de todo lo que pueda venir, Señor, todo lo maligno que estamos viviendo en este tiempo. Protégenos, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Somos un grupo de hijos que te sirve, que te alaba, que te ama y que quiere, Señor, estar con buena salud, que desea, Señor, estar con buen ánimo para buscarte cada día más de cerca, Señor. Bendícenos tal como estamos en este descanso de la noche, Señor, a mis hermanos. Dales paz, gozo en sus corazones. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. ¿Qué más podemos decirte? En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Un abrazo grande. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Un abrazo a Chao, buena la distancia Teresita. para todos. Muchas Chao. bendiciones. Bendiciones. Parece que está Estoy en la lloviendo. salida del trabajo. No olviden, por favor, Estoy en la salida del trabajo, pero aquí saliendo del trabajo. Isaac, Salvador, Carolina. Teresita, muchas gracias. Teresita, No olviden cariño. leer mi libro que les encargué yo en la hora de recreo. No lo olviden. Pedro, Darío, El libro- Marisol. Dios les bendiga grandemente. Chao, chao.